Más que listos, Julito, gracias. 8:58 de la mañana y vamos a hablar de un tema sumamente importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos en medio de alguna situación tensa, ya sea profesional o personal, y ese estrés pues nos complica el día a día, y además de eso tenemos que ir a trabajar? A veces se nos complica también que nos den ese día libre que necesitamos para sentirnos mejor, y a veces también en el trabajo, yendo así, pues experimentamos algunos episodios de tristeza, de ansiedad, o puede ser bien un ataque de pánico. Vamos a abordar ese tema en compañía del abogado Kendall Ruiz. Le damos la bienvenida a la revista. ¿Cómo le va? Buenos días, Fabi. Aquí pues hablar de un tema que cada vez es más común, o la gente tiene más conciencia de esta problemática que se da, donde las incapacidades no son solamente físicas, sino también con temas mentales. Y esta pregunta, usted me contó, se la hicieron 3 veces la semana pasada, y es así. ¿Una persona se puede incapacitar por estrés, por ansiedad? Sí, de hecho, esta pregunta que me hicieron la semana pasada me llamó mucho la atención, porque normalmente a uno le preguntan temas de incapacidad por un tema físico, un malestar de salud de otra magnitud que no sea propiamente mental. Y entonces, ¿cuál es el aspecto que uno tiene que tener en consideración? Es que usted sí se puede incapacitar por temas que eventualmente sean mentales, de estrés, ansiedad, o algunos aspectos que le afecten. ¿Cuál es el problema que se da? Que no es porque usted se sienta así, sino que tiene un médico que brindarle esa incapacidad, tienen que hacer la valoración y brindarle esa incapacidad para que usted sí se la comunique al patrón. Precisamente eso le iba a preguntar, que cómo se tramita una incapacidad de este tipo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, solo la persona que lo vive, ¿verdad? Es consciente realmente de lo que está experimentando, sintiendo y demás. Sí, tal vez algún compañero, ¿verdad? O el jefe, ya no, mañana te vas a sentir bien, pero no es así. Sí, eso palabra decirle, no estés triste, ¿verdad? Ajá. O sea, no ya, se soluciona. Ya se te va a pasar. Sí, ya se pasa, no llores, o eso no está bien que las personas como que normalicen y que digan, no, pero no tiene nada, porque no se ve o no se puede determinar cómo la persona, qué es lo que está sintiendo la persona, qué es lo que está percibiendo la persona. Entonces, para eso es que se requieren unos especialistas para que realicen un análisis. La persona tiene posibilidades de acudir tanto a un centro público, de salud pública, o un centro de salud privado, y que ahí entonces se haga todo un análisis para que se determine si la persona tiene alguna incapacidad. Algunos centros de trabajo tienen la virtud que tienen médico de planta, entonces el médico de planta también puede hacer la revisión y determinar esto. Lo que pasa es que zapatero a sus zapatos, no todos los médicos son especialistas en temas de la salud mental, claro. Sí, y algunos pues son médicos generales. No con esto estoy diciendo que no tengan la capacidad para realizar ese análisis, pero preferiblemente que quien haga el análisis tenga la especialidad respectiva para determinar si es incapacitante la situación o la condición que tiene la persona trabajadora. Ahora también puede presentarse otra situación, que la persona no tenga chance durante su horario de trabajo, ¿verdad?, para ir a visitar a un médico de la caja, por ejemplo, para poder obtener ese dictamen, ¿verdad? Sí. ¿Cómo proceder ahí? Hay tal vez 3 cosas a tener en consideración por parte de las personas. Número 1, que los centros de trabajo que tengan hasta 10 colaboradores debe existir una comisión de salud ocupacional. Si hay más de 50 colaboradores, debe haber una oficina con un experto en salud ocupacional. Y el otro punto es que si yo tengo que tener una atención en el centro médico, yo puedo mostrarle al patrono que tengo esta cita, y el patrono está en la obligación de brindar este permiso. Que puede que no sea remunerado, está bien. Hay patronos que sí lo remuneran y es un beneficio que se le puede otorgar a la persona trabajadora, pero sí le tiene que dar este permiso. No es como que el patrón le dice, mira, durante el trabajo no puedes salir y no tener esta atención médica para que te revises. Tiene que darle el permiso. Si no le otorga el permiso, el patrón podría incurrir en infracción a leyes de trabajo, y eso son multas que pueden llegar a millones de colones por parte del patrón. Entonces, para que los patronos tomen nota. Así que hay que otorgar ese permiso. Exacto. ¿Verdad? Y hay un límite en cuanto a este tipo de incapacidades por ansiedad o por estrés. Sí, a ver, no hay un límite. De hecho, va a depender de cada persona, del análisis que haga el médico, y casi siempre las incapacidades van desde un día, así como pueden haber incapacidades de 1 año, 2 años, 3 años, según corresponda, pero puede ser que se dé una incapacidad por 1 mes, se suspenda y luego vuelva a tener una valoración y se vuelva a prorrogar esta incapacidad. El patrono tiene la obligación también de respetar esa incapacidad. Algo, eso es muy importante, no lo hablamos como detrás de cámaras, pero cuando está la persona incapacitada, tiene que respetar la incapacidad. No es como, mira, es que tenemos este pendiente con el cliente tal. No, está incapacitado, le tiene que respetar. Y a veces hasta en situaciones de teletrabajo, ¿verdad?
Se puede Terrible, presentar terrible. muchísimo, porque como está en casa, entonces pues le queda más fácil terminar ese pendiente, Sí, pero usted tiene que respetar. y por dicha hay leyes que protegen este tema, porque si usted viene y le exigen seguir trabajando horas extras, y además también hay en la ley de teletrabajo está la desconexión tecnológica que le permite a la persona trabajadora literalmente desconectarse del trabajo y también a nivel tecnológico para que no estén afectando, y más una persona que tiene una condición de este tipo, por ejemplo. Ahora, hay otro tema también importante que conversábamos anteriormente. Puede ser que precisamente porque el problema es de estrés, de ansiedad, de tristeza, el médico le recomiende a esa persona que vaya a pasear, ¿verdad? Sí. Que vaya a desestresarse, que no se quede en la casa. ¿Cómo proceder ahí con el patrono, verdad? Porque capaz que lo ve en el volcán, ¿verdad? Y puede despedirlo. Sí, vean, cuando se da este tipo de cosas, los televidentes tienen que tenerlo muy claro, siempre es importante la comunicación. Si el médico establece que por temas de salud tiene que salir del país, tiene que irse de fiesta, tiene que ir a la playa, al volcán, y la persona inclusive sube fotos en Facebook o en Instagram de que está por ahí, y hay algún compañero que tal vez no le hace mucha gracia y dice, mira, Jason que está por ahí en la playa y está incapacitado. No era que está incapacitado, yo también me voy a incapacitar. Entonces, no, esos son por condiciones de salud y que el médico así lo establezca. Ajá. Entonces ya sabemos que si Jason sube esa foto en la playa y el médico lo estableció y el patrono lo sabe, no lo podría despedir. Ahora, si el médico no le estableció este beneficio o esta situación para que la persona pues se recupere mentalmente, entonces ahí sí podría darse todo un proceso y despedirlo sin responsabilidad patronal aún cuando esté incapacitado. Entonces, ¿cómo debe actuar precisamente el trabajador a la hora de informarle al jefe que esa fue la recomendación médica? Esta pregunta tiene un memoria interesante. Si es tratado por un médico privado, tiene que tener también un aval de un consejo para que sea incapacitado por la caja, ¿verdad? Esto es importantísimo. Y adicionalmente, esta incapacidad tiene que establecer los parámetros de qué es lo que tiene que hacer, si tiene que guardar reposo o si tiene que realizar ciertas acciones para que se recupere y comunicárselo al patrono. Después que sea la incapacidad, tiene 2 días hábiles la persona trabajadora para informarle. Si no, podría ser despedido también si no avisa que lo incapacitaron. Y eso es muy común, a veces incapacitan y se dan y creen que ya no tienen que avisarle también al patrón la incapacidad y las condiciones también de la incapacidad. También puede presentarse, y muchas empresas valoran muchísimo el rendimiento de cada trabajador, ¿verdad? Pero puede haber situaciones en donde estas personas, por cuadros de ansiedad, de tristeza, de estrés, ya sea personal o laboral, pues efectivamente, ¿verdad? Bajan esa productividad, incluso bajan las defensas, son más propensos a que se puedan enfermar y ahí se ven afectados, sí, directamente. A mí la semana antepasada tuve la llamada de un cliente que estaba deprimido. Y él le comunicó al patrón en una reunión privada que tenía esta condición y que por eso su rendimiento estaba bajando. Y él era un muy buen trabajador, de hecho había tenido premios durante varios años, pero el último año le fue muy mal. Lo despidieron a los 15 días, después de que él dijo que estaba deprimido. Y entonces decía, ¿qué puedo hacer, Kendall, para reclamar esto? Yo le dije, mira, ¿tenés prueba de esta condición tuya y tenés algún correo que yo lo hayas manifestado? Y él decía, no. Entonces yo lo que le hago un llamado a las personas que tienen alguna condición de este tipo es primero documentarlo. O sea, no dejen de documentarlo, manden un correo electrónico, tengan también la prueba médica que tienen esa condición y así ustedes tienen una protección que el Código de Trabajo establece en el artículo 404 para que apunten. A mí me gusta siempre darles los artículos. Muy bien, sí. Para que apunten, porque si usted es discriminado por condición de salud, entonces podría solicitar una reincorporación al centro de trabajo, que lo pueden reincorporar. Es una medida que uno llama medida cautelar o como una medida ya, como una resolución final para que ustedes estén por la discriminación que se dio en el centro de trabajo. Entonces, vale la pena que tengan eso en cuenta. Jamás pueden ser discriminados por una condición de salud. ¿Y qué es mejor entonces para el trabajador? Proceder primero, tiene que hablarlo con el patrono para que le dé el permiso de ir a realizarse el examen, ¿verdad? Su cita médica. Sí, a ver, no hay una norma que establezca cómo hacer las cosas, pero siempre va a prevalecer algo que es la buena fe. Y entonces el avisarle al patrono que tiene esta cita también vale la pena para que entonces que quede por escrito. Sí. Recuerden, papeles hablan. Por correo, sí, ¿verdad? Por correo. El correo de la si empresa. A veces se comunican por WhatsApp, a pesar que no sea el medio oficial, bueno, que se vea también que se mandó ese mensaje por WhatsApp y que diga, vea, tengo esta cita médica, porque a veces desde que presentan el comprobante de cita médica, entonces los despiden. Entonces ni siquiera tuvo el chance o la oportunidad y aún así se escucha
escudan con decir, es que lo estoy despidiendo con responsabilidad patronal. Ojo, patronos, que si es un tema de salud, por más que pongan esa causa, podría ser discriminación si se liga que es por un tema de salud. Ya han habido sentencias que han condenado a patronos por ese tema. Entonces tengan mucho cuidado. Si es tema de salud, mejor dejen que la persona tenga la atención médica y ya se valoran otros aspectos, que si no es de salud, si es por rendimiento, entonces dice, mira, ya revisamos esto, ya vimos de que en efecto el tema de salud ya lo vimos, pero el médico no dice que no puedas cumplir con el rendimiento. Hasta eso, el médico puede hacer ciertos parámetros de que qué tanta paciencia o tolerancia se le puede tener a la persona a partir de estas situaciones que tiene. Incluso el trabajador podría negociar con el patrono sin necesidad de ir a una cita médica, por ejemplo, un permiso sin goce salarial o igual con su salario, pero trabajando después, reponiendo tiempo o demás, ¿eso lo podría negociar? Sí, sí, digamos, hay una virtud y algo muy bonito en materia laboral, por lo menos en el sector privado. El sector público tiene otras condiciones, pero con la ley de empleo público se dan hasta permisos también sin goce de salario. Bueno, esa ley ha sido un poquito cuestionada, pero en el sector privado hay normas como la buena fe, de que yo puedo sentarme a hablar con el patrón y decirle, mira, tengo esta condición, vos me podés dar este permiso, 3 días, necesito nada más como para desestresarme, o dame oportunidad de realizar teletrabajo. Si el patrón le da la oportunidad de hacer teletrabajo, de tomar ese tiempo de descanso y demás, está bien, pero, y como bien lo mencionas, Fabi, sin tener que ir a la cita médica. Ahora, si el patrón no tiene dudas o ve que ciertas cosas están mal o está incumpliendo a pesar de no haber ido a la cita médica o de haber ido a la cita médica, puede también hacer llamados de atención a amonestar. El hecho de que tenga una condición de salud no significa que no sea amonestable, ni mucho menos, pero para eso es que tiene que quedar todo claro. Las reglas de permisos, las reglas de trabajo, y también como el tema de atención de citas médicas muchas veces ni siquiera están reguladas. Sugerencia, siempre regulen. Y aún así, aunque sean este tipo de acuerdos, también deben quedar por escritos. Sí, yo algo que siempre hago el llamado a las personas es que, y siempre lo digo cada vez que tengo la oportunidad, es que en materia laboral los papeles no hablan, gritan. Y en los tribunales hacen un escándalo. Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un juicio y el juez viene y le dice, mira, ¿y dónde tenés este permiso? Y el patrón le dice, no, no lo tengo. O el trabajador dice, no sé, es que a mí nada más me lo decían. Lo que el trabajador diga se presume cierto, pero a veces no es así. A veces el juez dice, no, yo requiero ver que lo que me estás diciendo es cierto porque ve que el patrono me está teniendo ese testigo. Entonces, trabajador, patrono, documente en la medida de lo posible para evitar contingencias o diferencias que tengan y hasta ayuda para tema de transparencia. Es que mira, hace una semana me dieron este permiso, hace tantos días me dieron estas vacaciones, aquí está, ¿por qué fue que cambió? Entonces, entre más documentado, mejor. Y por ejemplo, en las situaciones que usted comentaba anteriormente, donde una persona puede ser despedida, ¿verdad? Por discriminación, precisamente por decir que se sentía triste, decir que se sentía deprimido, ¿qué tanto le puede afectar, por ejemplo, a la hora de conseguir otro trabajo? No debería de afectar para conseguir otro trabajo, y me encanta esa pregunta porque casi nunca la hacen. Resulta que en materia laboral se cubre desde el momento que se está haciendo la contratación, durante y la terminación. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, esos anuncios que dicen persona, trabajo bajo presión, edad, y ponen ciertas cosas. Bueno, la edad es un aspecto que es discriminatorio, no se puede poner temas de edad. El tema que dice bajo presión, sí se puede poner, pero de igual manera la persona puede decir, mira, yo tengo esta condición de salud y por eso no pueden discriminarla. Sea que tenga una condición de salud o una persona con discapacidad, jamás puede ser discriminada por alguna condición de este tipo. Y si se determina que aún en el proceso de contratación hay discriminación, podría hacerse un reclamo a la empresa o al centro de trabajo que está contratando. Y no tienen, a veces muchas personas no tienen en consideración ese punto, de esos filtros previos para contratar. ¿Y cuáles serían los errores, por ejemplo, que podría poner el patrón en esa carta de despido? O sea, ¿se podría poner eso? Sí, ese es un error grave que ponga y dice como, usted manifiesta, tiene ciertos temas de emociones, distintos temas que están afectando el ambiente laboral, procedemos a despedirlo. No, el patrono tiene que despedir con, uno llama en derecho parámetros objetivos, que es como lo que también utilizamos en el sentido común o en la sociedad, que es que yo tengo que buscar causas que en realidad tengan justificación. Por ejemplo, si yo ya vi que tiene el tema médico, ya le di, ya fui tolerante, e igual el rendimiento es terrible, claro. Entonces, bueno, yo voy diciéndole, mira, ocupo que mejores el rendimiento una vez, segunda vez no lo mejoras y ya la tercera, entonces
que te vaya bien, te di la oportunidad y listo, pero es como un proceso para que la persona sepa, igual va a depender de la gravedad de la falta o las cosas que vaya cometiendo la persona. Perfecto, muchísimas gracias al abogado Kendall Ruiz por explicarnos de esa forma tan clara y ojalá si está viviendo una situación así haya apuntado esos artículos y tomado nota de todas las recomendaciones. Un placer para Muchas gracias, 9:13 de la mañana, seguimos con José, adelante.